Pues buenas tardes a todos. Como les mencionaron, mi nombre es Carlos Espino y hoy les voy a hablar de mi trabajo de tesis con esta presentación que tiene por título Edificios de Consumo Cero en México desde cero. Es un trabajo que realizamos en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados en el estado de Durango y mi directora de tesis es la doctora Norma Alejandra Rodríguez Muñoz. Bueno, voy a comenzar con un meme que me gusta mucho, en donde el pequeño Chims sale del baño, olvida apagar la luz y es regañado por uno de los miembros de su familia. Todos hemos estado en esta situación e incluso probablemente a muchos de ustedes ya les toque ser esa persona que va detrás de los demás tratando de recordarles la importancia de ahorrar energía en el hogar. Algo que es completamente comprensible cuando sabemos que los precios de la energía aumentan año con año y que nos recuerdan la importancia que tiene esto, el ahorro de la energía. Pero a nivel mundial, ¿qué tan importante es ahorrar energía en la vivienda, en el hogar? Bueno, como es sabido, actualmente a nivel mundial estamos viviendo cambios importantes en el clima del planeta, lo que se conoce como el cambio climático. Y una de las acciones principales que tenemos que llevar a cabo para combatir este fenómeno es la reducción de los gases contaminantes que liberamos a la atmósfera, los llamados gases de efecto invernadero. Para lograr esto, uno de los sectores más importantes es el sector de los edificios, ya que este sector representa el 35% del consumo mundial de energía, es decir, prácticamente un tercio, y genera el 28% de las emisiones totales de dióxido de carbono, que es uno de los gases contaminantes más importantes. Para reducir el consumo de energía en este sector, muchos países han implementado técnicas y políticas novedosas en el sector de los edificios. Una de las más ambiciosas es el desarrollo de un tipo especial de edificios que se conocen como edificios de consumo de energía casi nulo, o NZEB, por sus siglas en inglés, como les voy a seguir llamando a lo largo de esta presentación. ¿Pero qué es un NZEB? Estos son edificios que tienen la característica de que consumen muy poca energía en comparación con edificios tradicionales, aun cuando dentro de ellos se realicen las mismas actividades. Además de esto, además de que consumen poca energía, la poca energía que consumen es cubierta mayormente por energías renovables que el propio edificio genera para cubrir parte de este consumo. Esas son las dos características principales de este tipo de edificios. Pero, ¿cómo los desarrollamos? ¿Cómo hacemos este tipo de proyectos? Básicamente hay que implementar dos pasos. El primer paso es implementar estrategias de eficiencia energética en el edificio. ¿Qué son estas estrategias? Básicamente son acciones que se implementan en el edificio para poder ahorrar energía. Una de las más conocidas y que probablemente muchos de ustedes ya hacen en sus hogares es el sustituir las lámparas antiguas que consumían mucha energía, como estos bulbos antiguos que se utilizaban antes, por tecnología más moderna y eficiente, como pueden ser las lámparas fluorescentes o las lámparas de LED. Eso es algo que probablemente todos ya hacen en sus casas, pero hay muchas más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en la etapa de construcción se pueden implementar materiales más eficientes como lo son, por ejemplo, los aislantes térmicos para que la vivienda no gane mucho calor y por lo tanto no gaste tanto en acondicionamiento de aire. También se puede equipar a la vivienda con equipos y electrodomésticos más modernos y eficientes para disminuir el consumo de energía. También es importante, por ejemplo, diseñar correctamente los elementos de la vivienda, como el tamaño de las ventanas, de las puertas, si hay elementos que hagan sombra a la casa, la orientación de los muros, su altura, todo eso influye mucho en el consumo de la energía. E incluso la aplicación de vegetación en ciertas zonas de la vivienda también puede contribuir a que se tenga un buen uso de la energía en la vivienda. Entonces, como pueden ver, no hay una solución universal para que las viviendas consuman poca energía. Realmente tenemos un amplio abanico de opciones y la cuestión es saber combinarlas de la manera correcta, lo que no siempre es muy sencillo. Entonces, ya que las aplicamos, lo que vamos a tener es un edificio eficiente, un edificio que hace un buen uso de la energía. El siguiente paso
es que el edificio genere su propia energía. Esto es, entre comillas, un poco más sencillo desde el punto de vista que hay menos opciones. Se puede, por ejemplo, utilizar energía solar para producir electricidad o para generar calor, que es algo que quizás algunos de ustedes ya hacen en sus casas. E incluso, si es posible donde está la vivienda, también se puede hacer uso de la energía del viento para generar energía. Pero opciones hay. El punto es que después de que el edificio eficiente ya genera parte de su propia energía, ya lo podemos considerar como un NZEB, como uno de estos edificios altamente eficientes. ¿Qué tan desarrollados están estos edificios en el mundo? Lo que pueden ver aquí en pantalla es un mapa de las publicaciones científicas que se han realizado sobre este tema en diferentes países. Pueden ver que sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se han hecho muchos estudios al respecto. Sobre todo en Europa, donde ya son un poco más comunes, donde ya existen en la práctica. Pero si nos enfocamos en América Latina y sobre todo en México, pues vamos a observar que existe un rezago importante en comparación de los otros países. Por lo que es muy importante que empecemos a cortar un poco ese camino que existe entre los países y que empecemos a desarrollar nuestra propia investigación respecto a este tema. ¿Pero por qué? ¿Qué beneficios puede traer el hacer esta investigación? Actualmente en el país necesitamos construir 8.2 millones de viviendas adicionales a las ya habitadas. Pero sabemos que no se trata de construir por construir, porque luego eso lleva a otros problemas como el abandono de vivienda, las largas distancias, la falta de servicios, etc. El desarrollar vivienda eficiente puede ayudar no solamente a la economía de sus habitantes, de los ocupantes de la vivienda, sino que también puede ayudar a cumplir los objetivos nacionales que tenemos en México en materia de vivienda y de energía, especialmente en los plasmados en el Programa Nacional de Vivienda, los programas nacionales estratégicos del CONACYT e incluso en los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, que incluye un objetivo de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, realmente estudiar estos edificios y al llegar a implementarlos puede ser de gran valor para el sector energético y residencial aquí en México. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer o qué es lo que vamos a hacer en nuestra investigación? Básicamente lo que vamos a hacer es, a través de simulación por computadora, probar diferentes combinaciones de estrategias de eficiencia energética, es decir, vamos a probar diferentes materiales, diferentes tamaños de ventanas, diferentes equipos, diferentes orientaciones. Vamos a probar diferentes combinaciones de todas las opciones que tenemos. El punto es encontrar la combinación que permita desarrollar edificios NZTB de manera rentable en el país. Todavía vamos en una etapa temprana del proyecto, apenas es el segundo semestre de 8. Entonces, vamos apenas en la etapa del modelado de los edificios. Aquí pueden ver una de las viviendas que estamos por probar. Este es un edificio de departamentos. Lo que sigue es pasar estos modelos a un software de simulación de energía, donde se van a ver algo así como este edificio amarillo. Y vamos a simular las diferentes combinaciones para ver cuáles edificios consumen menos energía. Después vamos a probar cuáles requieren menos costos, cuáles duran más años, entre otras variables. Y pues lo que buscamos es eso, encontrar las mejores combinaciones en los climas de México para que estos edificios puedan ser una realidad en los próximos años. Bueno, espero que pronto les pueda traer o les pueda mostrar algunos más de los resultados, ya que vayamos un poco más avanzados. Pero ese es un tema que me gusta mucho, que me parece muy interesante, todo lo referente a edificios y energía. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante. Aquí en pantalla les dejo mi correo por si después de la presentación hay alguna duda. Y de igual manera, si ahorita hay cualquier comentario, pues lo platicamos. Les agradezco mucho su atención y de nuevo espero que les haya parecido interesante este tema.